Mi amor en cautiverio. Me llamo Medellín. Crecí en una finca rodeada de caucheros, montañas y secretos. Mi vida ha sido como una jaula de oro, llena de lujos, pero también de cadenas invisibles que mi papá Ibagué forjó con su poder. Siempre dijo que era por mi bien, por protegerme de los enemigos que él mismo se ganó en su ascenso. Pero aunque mi padre tenga el respeto del pueblo y el control de esta tierra, hay algo que nunca podrá controlar: mi deseo de ser libre. Desde niña aprendí a montar a caballo, a trepar árboles y a disparar. No era una mujer común en estas tierras. Mi papá se encargó de eso. Decía que si un día llegaban por nosotros, yo debía estar lista para defenderme. Sin embargo, toda esa preparación era inútil porque nunca me dejaban sola. Si ponía un pie fuera de la finca, era con guardaespaldas, y las pocas veces que llegué a ir al pueblo, sentía las miradas de todos encima, no por admiración, sino por miedo. Era la hija de Ibagué, y eso pesaba más que mi propio nombre. Mi hermano mayor, Bogotá, siempre me cuidó como si yo fuera de cristal. Decía que el mundo estaba lleno de hombres malos y que yo no entendería hasta que fuera demasiado tarde. Su protección era casi tan sofocante como la de mi padre, pero no podía enojarme con él. Bogotá siempre fue mi compañero de aventuras, mi cómplice en este encierro disfrazado de paraíso. Cartagena, en cambio, era diferente, mi medio hermano. Siempre me miraba con recelo, como si yo fuera una intrusa en este mundo. Cali, su madre y mi madrastra intentaban suavizar las cosas entre nosotros. Ella era estratega, astuta y, aunque nunca lo admití, una aliada silenciosa. Sabía que Cali no era como las demás mujeres que había conocido. Era fuerte, inteligente y, sobre todo, fiel a mi padre. Pero por más que me rodeaba de cuidados y advertencias, yo tenía un espíritu indomable. Mi corazón ansiaba la libertad, algo más allá de los muros de nuestra finca. Mi papá me veía como su tesoro más preciado y lo entendía. Había demasiados enemigos esperando cualquier oportunidad para hacernos daño. Sin embargo, ese exceso de protección me asfixiaba. No puedes salir, no puedes confiar en nadie. Eran las frases que marcaban mi día a día, pero ¿acaso podrían encerrar también mis sueños? Una de las cosas que sí me decía era que tenía que estar con un hombre, que él sabía que Manuel, el hijo de Patricio, su mejor amigo, podrían darme la vida que merecía. Siempre en las reuniones familiares estaban ellos, cuadrando nuestras vidas amorosas. De tanto insistirme, de tanto hablar de la misma cosa todos los días, accedí a darle una oportunidad a Manuel. Más que todo era porque podía al menos salir de la casa y estar en otro lugar que no fuera la finca. La finca de él también era muy segura para mi papá, así que él siempre me enviaba sin ningún problema. Allí estábamos frente al ojo de todos, sobre todo de los hombres de mis papás, que le decían que no podían dejarme sola ni un minuto. Así que sabíamos que los besos no iban a ser en privado. Claro que Manuel en ocasiones hacía de las suyas para que pudiéramos al menos tener un poquito de intimidad, hablar de cosas que a los dos, por ser de esos mundos, no nos parecían. Él era muy dulce, siempre me escuchaba. Me decía que lo mejor era que nos fuéramos a estudiar los dos a otro país, que ahí las cosas serían diferentes. Pero no sé por qué, aunque me sentía atrapada en un mundo que no pedí, sentía que él era el único refugio seguro. Hablamos de esas cosas y muchas cosas más. Él me decía que me quería mucho y que soñaba una vida conmigo. Manuel era el tipo de prototipo que les encantaría tener a todas las mujeres. Muy sincero, tierno, colaborador, responsable, amoroso, pero nada de eso quería en este momento. Necesitaba libertad. Con Manuel sentía que toda mi vida iba a estar controlada por su familia y por mi papá. A la final todos estaban encaminados por el mismo círculo, el mismo camino, el mismo negocio. Las noches eran mi único refugio. Desde la ventana de mi cuarto miraba las estrellas y soñaba con el pueblo, con la vida que ocurría más allá de los portones de la finca. Pensaba en mi amiga Sara, quien siempre me escribía cartas contándome sobre sus aventuras en el mercado, las fiestas y, por supuesto, los chicos. Yo,
En cambio, no tenía nada emocionante que contarles. Solo historias de guardias armados, caballos y reuniones de hombres hablando de negocios que yo no entendía. Ustedes pensarán que por solo tener a Manuel en mi vida me iba a aferrar a él, pero no, me aferré a mi libertad. Una noche, mientras acariciaba la idea de escapar, algo extraño sucedió. Sobre mi mesa de noche vi un pequeño manojo de llaves. Eran las llaves del portón principal de la finca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué están ahí? Nadie, ni siquiera mi papá, se descuida con algo tan importante. Las tomé entre mis manos, sintiendo el frío metal sobre mi piel. Y un millón de preguntas. ¿Era una trampa o una señal del destino? Decidí no decirle a nadie. Guardé las llaves bajo mi almohada y esperé al siguiente día para observar cualquier movimiento sospechoso en la finca. Pero todo parecía normal. Los guardias en sus puestos, mi padre revisando cuentas, Cali hablando con los trabajadores y Bogotá, como siempre, pendiente de mí. Nadie actuaba diferente y eso solo aumentaba mi incertidumbre. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con las llaves en la mano hasta que tomé una decisión. Saldría. No podía seguir siendo una prisionera en mi propia casa. Necesitaba sentir el aire del pueblo, escuchar las voces de la gente y ver a Sara. Con las primeras luces del amanecer me levanté sigilosamente y me vestí con algo sencillo para no llamar la atención. Cuando llegué al portón, mi sorpresa fue mayor. Los guardias no estaban. Todo estaba en silencio, extraño, casi inquietante. Mi mente me decía que algo no estaba bien, pero mi corazón palpitaba con emoción. Inserté las llaves en el candado, escuché el clic y sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Tomé una de las motos de los trabajadores y salí hacia el pueblo. En el camino al pueblo era hermoso. Lo había visto antes, pero estaba lleno de árboles y flores silvestres. Por primera vez en mucho tiempo sentí el viento en mi rostro y la emoción de lo desconocido. Pero esa felicidad no duró mucho. A medida que me acercaba al pueblo vi algo que me hizo frenar en seco, un retén improvisado en medio del camino. Al principio pensé que eran las fuerzas del gobierno, pero al ver sus uniformes sucios y las armas viejas que llevaban, supe que no era así. Eran miembros de un grupo revolucionario. «Bájate de la moto», gritó uno de ellos. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en girar y regresar, pero antes de que pudiera hacerlo, 2 hombres más aparecieron detrás de mí. Estaba rodeada. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sola?», preguntó el líder. Un hombre alto y de rostro endurecido. Intenté responder con calma, pero mis palabras salieron entrecortadas. Soy Medellín. Vengo de la finca de los caucheros. Solo iba al pueblo a visitar a una amiga. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Así que eres la hija de Ibagué», dijo, mientras sus hombres intercambiaban miradas significativas. En ese momento supe que no estaba ahí por casualidad. Me habían estado esperando. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como uno de ellos me sujetaba con fuerza y me cubrió la boca. Intenté luchar, gritar, pero era inútil. Me subieron en un camión y todo se volvió oscuro. En ese instante, mientras el camión avanzaba por un camino desconocido, no podía dejar de preguntarme: ¿fue todo esto un accidente? ¿O alguien en la finca dejó esas llaves ahí a propósito? ¿Quién me había traicionado? Y sobre todo, ¿qué querían de mí? Si ustedes quieren ver esta segunda parte que está de no perderse, ni ustedes no se imaginan lo que va a pasar, aquí les dejo para que vayan aquí mismito, ahora mismo, para ver la segunda parte. Aquí la pueden ver. Chao, chao. Detrás de cámara. ¿Listo? ¿Estaba bailando? Ok. ¿Así?